Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. En el encuentro de hoy, bueno, vamos a intentar hacer un panorama general de lo que es nuestro curso, una cartografía de los asuntos, los problemas, los temas que tienen que ver con lo que nosotros proponemos abordar en el curso, tanto en los seminarios como en realidad en una reflexión general. En el encuentro anterior yo les hablé un poco de lo que era la literatura y el panorama político en el México de los años 80, 2000 más o menos, ¿no? Que es donde surgen muchas de las tensiones que serán importantes para la literatura posterior. Es decir, es donde van a surgir tanto los problemas sociales y culturales, ¿no? Como algunos de los dilemas teórico-literarios que van a solicitar o demandar por parte de los escritores y las escritoras nuevas formas de escritura o nuevas formas de dicción. Yo intentaré hacer una comparación siempre con el caso de otras literaturas latinoamericanas, ¿sí? Es decir, no pretendo cerrar esta presentación solamente para el caso mexicano, ¿sí? No creo que de eso no se trata el curso, de eso no se tratan nuestro espíritu y esos no son nuestros objetivos, ¿sí? La cuestión, como yo advertí, de tratar solo literatura mexicana es para que ustedes vieran cómo las obras literarias y los autores están dando respuesta a una cosa sistémica, ¿sí? Entendido esto como un sistema literario, ¿sí? Pero que además se relaciona con otros sistemas culturales, aquello que Itamar Eben Soar nos habla de los polisistemas de cultura, es decir, cuando se habla de literatura de un país, ella tiene un contacto con lo que ocurre en la sociología, en la filosofía, en el periodismo, ¿no? En la cultura de masas, por ejemplo, la televisión, en la música, ¿sí? En las revistas del corazón, es decir, la cultura como un hecho integral que tiene que ver también con la literatura, ¿sí? Eso no es algo contemporáneo, es algo desde siempre. Por ejemplo, cualquiera que haya leído Antonio Cándido, por ejemplo, cuando escribe Dialéctica da Malandragem o cuando escribe otros trabajos sobre la literatura brasileña, por ejemplo, él tiene el cuidado de ver cómo en las formulaciones teóricas hay también, haciendo una intersección, el pensamiento de algunos sociólogos. Es decir, nosotros no podemos leer de manera eficaz formación de literatura brasileña si no leemos también a Sergio Buarque de Holanda, si no leemos también a Gilberto Freire, ¿sí? Si no leemos otros autores de otros registros de la cultura para comprenderlo, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es que vean entonces la literatura como sistema y que además que hace parte de un polisistema de cultural integral, ¿no? Entre ellos, bueno, están los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas económicos, ¿sí? Los crímenes de Estado, los escándalos, ¿sí? Las manifestaciones de la cultura de masas, como el narcocorrido, por ejemplo, las películas de Tarantino, es decir, todos esos elementos van a impactar en la literatura y en la forma literaria. Entonces, eso es lo que me interesaba. Por lo tanto, voy a intentar, siempre que sea posible, eh, establecer puentes con la literatura de otros países latinoamericanos que eventualmente puedan ser del interés de ustedes también, ¿no? Entonces, eso es y claro, y en la medida en la que yo pueda también voy a intentar hacer puentes con algunos eventos políticos o sociales de otros países en el caso de que yo considere que puedo comentar alguna cosa, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver entonces qué es lo que va a pasar. Esta breve presentación estructuro yo
en 4 o 5 ejes que posteriormente vamos a ampliar en los próximos encuentros. Aquí es solamente establecer ya la cartografía a partir de la cual ustedes se van a poder mover para Boa tarde. buenas tardes, para situar sus reflexiones, ¿ok? Entonces, primeramente, vean lo que me interesa, que esto ya es, aquí vamos a entrar ya ahí sí directamente al periodo histórico en el cual tienen que ver las problemáticas y las temáticas de las obras seleccionadas en este curso. Es decir, nos interesa la pseudo transición democrática del año 2000, es decir, cuando en México y también en el resto de América Latina se vende la idea de una transición democrática, en realidad lo que vamos a tener es una profundización de la lógica del neoliberalismo, ¿sí? ¿Sí? También vamos a ver a partir de que en este momento los problemas estructurales como la desigualdad, la violencia, la corrupción permanecen, ¿sí? Eso se verifica no solo en el caso mexicano, sino en el Brasil de Fernando Enrique Cardoso y posteriores, en la Argentina de Menem, ¿no? Post-Alfonsín, ¿sí? Vamos a tener la emergencia del narcotráfico, aquí sí un fenómeno bastante más particular en ese momento de México y de Colombia, pero que posteriormente se va a extender a otros países, inclusive con sus particularidades a Brasil, ¿sí? Y vamos también a hablar un poco sobre el impacto de la globalización y de las tecnologías digitales en la subjetividad. Nosotros sabemos que buena parte de las subjetividades contemporáneas tienen que ver intrínsecamente con el auge de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Como el Instagram, el Facebook, WhatsApp, ¿no? Facebook, los threads, ¿no? Y todas esas tecnologías que van a transformar los modos de la subjetividad contemporánea, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy es impresionante, digamos, cómo ante las inseguridades del individuo en la sociedad, las personas palían esa ansiedad con likes, ¿no? O con algún posteo en internet en el cual se espera la gratificación de un like, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, alguien que está solo y gracias al WhatsApp, que es un extraordinario vehículo de comunicación, también consigue establecer redes y sentir que de alguna forma eh, se siente en compañía de alguien aunque se encuentre distante, ¿no? Los TikToks, por ejemplo, ¿no? ¿No? La importancia en la subjetividad contemporánea y en la política que tiene TikTok. No es gratuito, por ejemplo, que una de las exigencias de Donald Trump a China es que le permita comprar TikTok, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esto. TikTok es un vehículo eficaz hoy en día en la política, principalmente en la pseudopolítica, ¿sí? No sé si ustedes han leído, pero la semana pasada hubo un evento de Bolsonaro con la gente de derecha en Brasilia y, y de acuerdo con los periodistas, Bolsonaro habló algo así como 3 minutos, Michele Bolsonaro 2, y los demás que hablaron 40 segundos, 30 segundos, hubo quien habló 20 segundos. Uno diría, ¿pobreza retórica? No. O sea, el género de la política que fue practicado ahí es para fabricar un video de TikTok. ¿Sí? Ustedes saben que el TikTok es un género muy particular, muy específico, breve, con un lenguaje directo, con palabras de orden y algo muy potente y eficaz, justamente porque borra todas las mediaciones, las explicaciones, ¿no? Entonces, vean cómo los nuevos medios de comunicación también impactan en la formación de las subjetividades y también en los modos de praxis político, de praxis social, ¿no? Entonces, eso evidentemente es importante para entender la literatura contemporánea. ¿Okay?
Muy bien. Bueno, vamos entonces a hablar muy brevemente de esos aspectos que yo acabo de mencionar, ¿sí? Vean ustedes, algo que yo ya había hablado aquí, ¿no? O sea, a partir de los años 90, en México se profundiza la agenda neoliberal, ¿sí? En la profundización de los acuerdos con el Banco Mundial, el FMI, el GATT, etcétera, ¿sí? Vimos nosotros que México firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, de tal forma que eso va a traer la perniciosa flexibilización de los trabajos, de los contratos, del capital, ¿sí? Y al mismo tiempo va a hacer que buena parte de las industrias nacionales construidas a lo largo del siglo XX hayan sido vendidas a precios ridículos o privatizadas, ¿no? Como en el caso de Telmex, que es la actual Claro en Brasil, Teléfonos de México, vendida a Carlos Slim, se vendieron los bancos, los ferrocarriles fueron extintos, bueno, fueron privatizados y extintos, ¿sí? Las minas, por ejemplo, ¿no? Hay una, como vimos, hay una reducción del gasto social, los salarios se congelan, ¿sí? Va a haber una serie de reformas estructurales para adecuarlas al nuevo sistema capitalista financiero que va a ser terrible en términos de, de calidad social de vida, es decir, o sea, la precarización en todos los ámbitos, desde la laboral, los empleos, los ingresos, la salud, la educación, va a impactar negativamente en el cuerpo social, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo eso va a acelerar la decomposición social y la propia sociedad va a buscar salidas ante esto, ¿no? Ni siempre van a ser las que nos gustaría, pero bueno, fue lo que ocurrió entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a propiciar estos fenómenos una gran ola de migración, principalmente yo diría interna y externa, es decir, hay gente que migra a las grandes ciudades, se va a acelerar, pero también externa, es decir, va a haber muchísimos mexicanos que migren hacia otros países, ¿sí? Hay gente que va a Europa, que viene a América del Sur, ¿sí? Hay mucha gente que va a Estados Unidos, ¿sí? Parte de ese clima de decomposición social va a llevar a esas ondas de migración que van a estar en la literatura mexicana, ¿sí? Por ejemplo, eso ha ocurrido en otros países. O sea, ¿ustedes creen que es gratuito que en este curso de posgraduación tengan ustedes a 3 profesores argentinos, por ejemplo, que tengan a Lucía González, que tengan a Rodrigo Labriola y a Viviana Gelado, que tengan una profesora cubana como Elena Palmero, ¿sí? Que tengan ustedes a Rafael Colombiano con su compañera, que también es colombiana, que vino aquí? ¿Ustedes creen que eso es gratuito? ¿Ustedes creen que es gratuito que yo haya dejado México y me haya venido a trabajar aquí? ¿Sí? O sea, son migraciones que tienen que ver con el desmantelamiento, ¿sí? De muchas de las instituciones eh, en América Latina, es decir, no es un fenómeno solo mexicano, es un fenómeno latinoamericano generalizado. Entonces, ustedes deben preguntarse siempre por qué hay, por ejemplo, y lo digo por la proximidad geográfica, por qué aquí hay muchos profesores argentinos, por ejemplo, o uruguayos, ¿sí? Pregúntense sobre eso, intenten saber las causas de por qué esos profesores muy bien cualificados, ¿sí? Con excelente formación, salen de sus lugares buscando otros horizontes de empleo, ¿sí? En el caso mexicano, bueno, la mayoría, bueno, los que no se quedaron van a Europa o van a trabajar a Estados Unidos en las universidades. Eso para hablar del trabajo de los universitarios. En el caso de la población más común, como es en el caso mexicano y de otros, pues es gente que va a trabajar en los trabajos más sencillos, ¿no? En la agricultura, en la construcción civil, en la limpieza, ¿sí? Es decir, ese clima de decomposición va a generar
esos fenómenos sociales. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, al mismo tiempo, como yo había hablado, ¿no? Pasa a gobernar en México partidos más vinculados a la derecha. Es decir, en el primer caso es el PAN, ¿sí? El Partido Acción Nacional, tras la decomposición del PRI, del Partido Revolución Institucional, que había sido el partido que se forma tras la Revolución Mexicana, ¿sí? Ese paso de bastón entre dos partidos lo que va a hacer en realidad es la manutención de las políticas neoliberales, como está aquí subrayado, ¿sí? Y que ellos van a proponer una reforma estructural, ¿no? Como la energética, la laboral y la educativa, orientadas a fortalecer la participación del capital privado en sectores estratégicos. Observen, ahí está marcado claramente, es decir, las privatizaciones van a darse en terreno, en ámbitos estratégicos, ¿no? Como es la minería, la industria, las telecomunicaciones, la energía, la educación, etc. Hay una obra que yo suelo trabajar en otros cursos, por ejemplo, para quien trabaje con el caso argentino, una gran cronista argentina llamada Leila Guerriero. Ella tiene un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo. En ese libro, que es crónica, que es ensayo y que también es algo autobiográfico, esa Leila Guerriero, como periodista, viaja a un lugar del sur de Argentina, cerca de la Patagonia, donde estaban los yacimientos de YPF, ¿no? Yacimientos petrolíferos federales, si no me engano, se llama así. Y ella va a investigar lo siguiente, o sea, cómo en un lugar donde se descubre yacimientos de petróleo, empieza a ser explorado el petróleo, ¿sí? Empieza a ser explotado, y donde no había nada, de repente surge un pueblo, la gente migra de muchos lugares, inclusive de Chile, que parece que les queda cerca, la gente migra, y resulta que al paso del tiempo, cuando la empresa sale de allí porque va a tener una relación fuerte con la española Repsol, ¿sí? Y con otras petroleras extranjeras, esos pueblos se quedan desiertos. O sea, aquello que se había creado para generar empleos, de repente la empresa se va y se queda un pueblo fantasma. Y entonces en su ensayo ella va porque empieza a detectar que lo que hay es un aumento de suicidios, es decir, inexplicablemente la gente empieza a suicidarse, ¿sí? Entonces vean que esos fenómenos de decomposición social no solamente son de México, sino generalizado en América Latina, ¿no? Por esa onda neoliberal que entró como pauta en el continente, ¿sí? En el caso mexicano, ustedes van a ver esa migración tanto a los Estados Unidos, de la gente que va a buscar, como a el surgimiento de de empresas que se colocan en las zonas periféricas del país, ¿sí? Que van a surgir también en lugares donde no hay infraestructura, es decir, donde no hay drenaje, asfalto, agua, electrificación, seguridad pública, y se van a poner esas empresas montadoras, que se van a llamar maquilas, para finalizar los productos, o sea, computadores, celulares, ropa, etcétera, electrodomésticos, para ser vendidos, ¿sí? Esas zonas que serían algo así como zonas francas, ¿sí? Van a ser formadas por población migrante que va a ir allá a buscar empleo, ¿sí? Y van a ser empleos mal remunerados, sin seguridad pública, sin beneficios, sin horas extras, ¿sí? Sin seguridad, es decir, las personas pueden ser demitidas a cualquier momento y sin previo aviso, ¿sí? Sus derechos laborales son profundamente lesionados, ¿sí? Entonces, esos fenómenos van a ser provocados por la migración
tanto interna como externa, ¿sí? Entonces, la política fiscal que va a ser implementada va a ser muy, muy restrictiva, ¿sí? O sea, vean que toda la implementación de ese sistema, de ese modelo económico liberal, va justamente a impactar en la espalda de la clase trabajadora, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces en ese contexto? Bueno, en los años 90, bueno, la desigualdad va a ser brutal, ¿sí? Evidentemente siempre se benefician las élites, sin embargo, millones de personas son las que sufren esa condición económica. La corrupción corre galopante, es decir, estos partidos eran extraordinariamente corruptos junto con las élites políticas a lo largo de todo el país, ¿sí? Se vende como, va a ser un periodo que se va a vender como de alta bonanza. Ven ustedes imágenes de la década de 90 en el mundo, cómo era la vestimenta, las ropas, la música que se escuchaba oficial, y van a ver que todo es bastante edificante, principalmente comparado con lo que era la vida cotidiana. Es decir, siempre está culturalmente la cuestión de un cierto glamour comparado con ese clima violento que había en ese periodo, ¿sí? En el caso mexicano, bueno, aparte de la crisis económica, en ese momento va a surgir como respuesta a ese conjunto de desigualdades el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el famoso EZLN, comandado por aquel encapuchado famoso mundialmente llamado el subcomandante Marcos, ¿sí? Que justamente estaban ellos en una comunidad indígena cuestionando la desigualdad estructural del sistema político comparado con la exclusión que sufrían las comunidades indígenas, que digamos en el caso mexicano son las que mayormente sufren las desigualdades políticas y económicas, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que cuando hablamos de momentos de desigualdad, siempre hay clases que sufren más esta desigualdad que otras. Siempre hay grupos que sufren más esta desigualdad que otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso brasileño, cuando nosotros hablamos de la pobreza y de la desigualdad y de la exclusión y de la violencia del Estado, sabemos que ese tipo de injusticia siempre ocurre más en las poblaciones marginalizadas, ¿sí? En las mujeres, en los pobres, en quien vive en la favela o en las periferias, etcétera. Es decir, la violencia nunca es igual para todo mundo, ¿sí? Siempre se trata de una violencia que tiene un cierto grado de selectividad, es decir, siempre es más selectiva en algunos grupos sociales que en otros, ¿no? Y eso hay que reconocerlo siempre, ¿no? Por más de que digamos de que todos estamos en el mismo barco, pero no en la misma categoría, ¿no? El Titanic se unió, pero una cosa eran los que estaban en primera clase y otra cosa eran los que estaban hasta abajo, ¿no? Trabajando en las calderas, ¿no? Entonces, no es igual. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una de las cosas que va a ser importante en el caso mexicano y progresivamente en otros países de América Latina, pero en el caso de la literatura mexicana va a ser muy, muy, muy evidente, es la escalada del narcotráfico, ¿sí? En México, el narcotráfico se va a consolidar de tal forma que no solamente van a surgir varios carteles de la droga, ¿sí? Tomando cuenta de varias partes del país, ¿sí? Como carteles de la droga, ¿sí? Sino que además inclusive van a entrar en el poder estatal, es decir, el narcotráfico va a llegar a financiar campañas
para diputados, senadores, gobernadores, prefectos, vereadores, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? El narco va a entrar con una fuerza impresionante. De hecho, durante el gobierno de Felipe Calderón, ese que fue de 2006 a 2012, él declara una supuesta guerra al narcotráfico, pero lo que hace es nombrar a un ministro de la salud, Genaro García Luna, que en realidad él se va a aliar a una facción criminal para combatir al enemigo, ¿sí? Es decir, vamos a tener entonces un narcojefe del combate a las drogas, ¿no? Es curiosísimo eso. Entonces, para que vean ustedes cómo ese fenómeno va a entrar en la vida política mexicana, así como en Colombia, ¿no? Y nosotros sabemos que ahora ya está bastante presente en Argentina, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, es un nicho de la droga. Sabemos que ya en Ecuador están esos grupos, esos cárteles de la droga. Y en Brasil, bueno, tenemos una presencia muy fuerte. Si bien, por lo visto, todavía no se han formado esos grandes cárteles de la droga, ¿sí? A pesar de que existan facciones, ¿no? Como tales. Y al parecer todavía no se han infiltrado en el poder político, ¿no? Al parecer. No lo sabemos, ¿no? Mi información no llega hasta ese punto, pero en el caso mexicano va a ser muy importante la presencia de la droga y de los cárteles de la droga, de tal forma que va a surgir inclusive una forma de cultura vinculada al mundo de la droga, ¿no? Que es la llamada narcocultura o la narcoliteratura. Es decir, la narcocultura vamos a tener entonces canciones que hablan del narcotráfico, a veces denunciando, a veces haciendo homenaje a traficantes, ¿sí? Vamos a tener una narcoliteratura, es decir, una literatura que se ocupa específicamente del problema del narco, y vamos a pasar a tener un problema teórico de la literatura, de intentar saber si existe la narcoliteratura como género, ¿sí? Y va a surgir también una cultura narco, es decir, gente que utiliza camisetas con cosas del narco. Va a haber un auge, por ejemplo, México, que es un país en el cual la muerte aparece como un elemento importante, va a surgir la Santa Muerte, ¿no? Por ejemplo, como objeto de culto. Dime, João Pedro. Sí, no sé si habías dicho, pero este concepto es muy interesante de narcoliteratura porque Antígona González es literalmente una respuesta a toda esta violencia. Entonces, ese concepto, por ejemplo, si yo fuera a presentar sobre la obra, no sabía. Es interesante para hacer relaciones. Claro, sí, sí, es muy fuerte la tal narcoliteratura o narcocultura. Hay muchísimos escritores escribiendo, ¿no? Y se le llama narconarrativa porque incluso admite varios cruzamientos de género, ¿sí? Puede haber ensayo, puede haber crónica, puede haber testimonio, autobiografía. Y cuando hay novela, muchas veces la novela tiene mucho que ver con el género policial, con la novela negra policial. Es decir, encontramos este fenómeno que surge que en esos años se consolida, no es que surja, pero ahí se consolida el narco y va a ser una de las dicciones muy importantes en la literatura. ¿Sí? Es un fenómeno. Bueno, y finalmente, ok, vamos a tener también en este momento, entonces, para finalizar, ese auge de la industria cultural a partir de los años 90, ¿no? Gracias a los procesos de globalización, con las tecnologías digitales, ¿no? Es decir, vamos a tener la media, las medias, de manera maciza y efectiva, colonizando los imaginarios, ¿no? Es decir, ahí va a estar de manera muy fuerte, generando, claro, todo ese clima de estrés social que es propio de una sociedad de la cultura de la imagen, ¿no es cierto? Que nosotros lo tenemos muy exacerbado en la época contemporánea, ¿no?
Y eso también será, esas nuevas subjetividades también serán tomadas en cuenta a la hora de escribir, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo ocurre el auge del uso de las formas de la cultura de masas en la literatura, tenemos que preguntarnos a qué tipo de subjetividades están apelando esas formas literarias. ¿Qué tipo de lector presupone una obra que ya no trabaja en el registro de la alta cultura, que sabemos que siempre buscaba ser más compleja, más densa, con un grado mayor de elaboración, a una forma estética en la que es importante el mensaje instantáneo? A veces es importante la espectacularización de las imágenes o de los diálogos, ¿no? O de la configuración de los personajes, ¿no? O sea, es importante pensar cuando leamos un texto, ver a qué tipo de lector interpela esa forma literaria, o sea, qué tipo de lector. Por ejemplo, mucha gente dice que, por ejemplo, se acabó la era de las grandes novelas, es decir, de las novelas que tenían la ambición de totalidad, ¿sí? Es decir, esas novelas que postulaban ser una especie de espejo del mundo, una especie de espejo de las complejidades del fin del mundo, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día, digamos, ante la impaciencia de las subjetividades por leer historias grandes, vemos un auge de los libros más breves, de las formas menores, ¿no? En ese sentido, un libro como 2666 de Roberto Bolaño es un hito por su raridad, es decir, una novela que tiene casi 1000 páginas, ¿no? Y que intenta transitar por distintos periodos históricos, en distintos contextos, abordando distintos problemas, pues no es muy frecuente en la literatura, ¿sí? Entonces, eh, el auge entonces de estas formas mediáticas que surgen en los 90 en México y en el resto de América Latina, porque me parece que esto que yo estoy hablando no se circunscribe apenas al caso mexicano, es decir, tenemos que este fenómeno se replica en todos los países latinoamericanos, ¿no? En absolutamente todos. Entonces, habrá que pensar cuál es el impacto de esto que surge en los años 90. Muy bien, muy bien. Bueno, voy entonces a interrumpir un poquito voy a dejar de compartir esto por un momento, porque ahora vamos a saltar entonces a entrar ahora sí, a fenómenos de la literatura que tienen ya que ver con el pequeño recorte de nuestro curso, ¿sí? Entonces vamos nosotros a ver esto. Lo primero que yo quiero mostrarles a ustedes es un grupo literario mexicano llamado El Crack, ¿sí? El Crack. En una primera parte lo voy a destinar aquí a presentar al Crack para que vean ustedes cuál es la importancia de este grupo. ¿Ok? Bueno, aquí va, voy a proyectar nuevamente. Ahí está. Ok, entonces aquí yo lo que voy a proyectar son 5 o 6 artículos o documentos para irles hablando de el crack. Bueno, el crack o la generación crack, como correctamente se llama, surge a mediados de los años 90 en México. Curiosamente va a ser contemporáneo de otro grupo que va a surgir en Chile llamado Mac Hondo, ¿sí? Vean, Mac Hondo es la síntesis entre MC de McDonald's, ¿sí? Con Macondo, ¿no? El pueblo donde ocurre 100 años de soledad, ¿sí? Y en México va a surgir un grupo llamado Crack, que es
en inglés justamente lo opuesto al boom, ¿no? Si el boom es un auge, ¿sí? El crack es un colapso, ¿no? O sea, ahí hay un juego literario. Vean cómo dos grupos, uno en México y uno en Chile, van a proponer el colapso del boom de la literatura hispanoamericana o de sus pautas culturales, ¿sí? Ellos, estos dos grupos, tanto el mexicano como el chileno, ¿sí? Van a formular esto de forma un poco más orgánica, no mucho, van a hacer algunos manifiestos y nada más. Sin embargo, ellos también están replicando una interpretación que en ese momento ya se hacía de la literatura hispanoamericana, de la narrativa hispanoamericana. Es decir, lo que ellos están abordando era lo que de alguna forma también ya habían empezado a hacer otros escritores argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos, paraguayos, etcétera, con relación al boom. Es decir, abandonar esas pautas estéticas del boom, ¿no? Entonces, va a surgir entonces este grupo, el crack y el crack, ¿sí? Vean aquí, yo voy a ir avanzando rápidamente, ¿no? Aquí son, porque no voy a leer los completos, son 5 o 6 textos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este ensayo va a presentar aquí, no me voy a detener en Macondo, pero bueno, quería que vieran ustedes, ¿no? Va a haber... Só uma coisa, é Henrique, o quê? O nome do autor? ¿Cuál Enrique? ¿Cuál Enrique? ¿De Ele cuál grupo? escreveu o artigo. Ah, el autor del artículo se llama, Ezequiel. no, Ah, Ezequiel Ezequiel. de Rosso. Yo les mando a ustedes estos archivos después, ¿no? Ah, Sí, o sea, pasa que este texto, este tema que estoy aquí presentando es porque nadie escogió hablar de En busca de Clinsor de Jorge Volpi, que es una obra importante para esta reflexión y para este debate. Entonces, voy a hablar básicamente de un tema que nadie quiso tomar, ¿sí? Para que vean cómo era importante para nuestras reflexiones. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos nosotros que va a congregar, junto a Macondo, se van a reconocer autores como Rodrigo Fresán, Juan Forre, esos argentinos, Edmundo Paz Soldán, el boliviano, Santiago Gamboa, Alberto Fuguet Gómez, ¿no? Los chilenos, aquí son chilenos, aquí le falta este ecuatoriano, en fin. Entonces, voy a ir avanzando, ¿no? Ok. Habla del prólogo de Macondo y van a ven ustedes que dice, el gran tema de la identidad latinoamericana es quiénes somos, ¿sí? O sea, es decir, aparece allí y no se reconocían más en las pautas del boom. Por lo que respecta a Macondo, ¿sí? Que va a ser un grupo que va a ser bastante postmoderno, ¿sí? Macondo va a ser un grupo bastante postmoderno. Ellos se van a reconocer en la cultura mediática de los años 90. Es decir, se reconocen en MTV, en las películas, en la cultura de masa, ¿sí? Van a decir que, claro, que el imaginario de un latinoamericano no está probablemente en los textos profundos de historia social. A lo mejor en el imaginario de un latinoamericano está más MTV, Madonna, Lady Gaga, la moda de, no sé, de Versace, las camisas de Osklen, los tenis Adidas, ¿no? Es decir, toda esa mercancía que se transforma en imaginario cultural probablemente es lo que molda más la identidad del sujeto que unas raíces profundas, ¿no? Ancoradas en la cultura, ¿no? En los ancestros, ¿no? Es decir, eso es lo que ellos se van a proponer, ¿sí? Los autores de Macondo. Y lo que van a cuestionar es el famoso, vean lo que dice el artículo. Se trata de diferenciarse del realismo mágico como tendencia unificadora para pensar la literatura latinoamericana. Dice aquí, ¿no? Dice, nuestro Macondo, tal como en Macondo todo puede pasar, claro que en el nuestro
cuando la gente vuela es porque anda en avión o están muy drogados, ¿no? Es decir, van a tener unas tendencias muy iconoclastas, ¿sí? Hay una tendencia iconoclasta. Entonces, eso es lo que se va a encontrar en Macondo, ¿ok? Muy bien, bueno, pues yendo entonces ahora sí a lo que nos interesa, porque a mí me interesa hablar en realidad de la generación crack, ¿sí? Pero que me interesaba que vieran de cuál es el clima del cual estos autores están hablando para hablar de la identidad cultural y literaria, ¿sí? En qué signos se van a reconocer estos autores, ¿sí? Entonces también en 1996 va a surgir también el Manifiesto Crack, ¿sí? Y van a ser autores que curiosamente, o sea, en oposición, no diría oposición, pero ellos van a enfatizar, a diferencia de los de Macondo, los del crack, van a enfatizar que, bueno, que para ellos la literatura tiene que ser una literatura de calidad y no tiene que preocuparse por reproducir una serie de gestos identitarios o culturales propios del boom. Es decir, ellos van a rechazar una identidad puramente latinoamericana y van a intentar reconocerse en los grandes escritores mexicanos y extranjeros, tanto de la tradición como de su presente, ¿sí? Y entonces ellos van a abrazar una pauta literaria más afinada con su presente estético, ¿de acuerdo? Entonces esa es la característica de estos escritores, ¿sí? Voy a parar de compartir esto y voy a pasar a compartir otro documento que me interesa aquí para ya ir entrando a esto que interesa. Este computador que tengo es bastante lento, así que les pido un poquito de paciencia y ya ahí vengo, ¿no? Aquí está. El segundo documento se llama El Crack y su manifiesto, de Alberto Castillo Pérez. Bueno. Ok, ahí está. Ok, entonces ahí tenemos un segundo documento que te los voy a pasar también, ¿sí? Para que lo lean o lo leamos después. Vean aquí, va a hablar del efímero crack, ¿sí? Deja como herencia algunas novelas y unas buenas ideas, ¿sí? O sea, son grupos que no son en realidad muy, muy famosos, puesto que fueron bastante efímeros, ¿sí? ¿Sí? Vean ustedes, la forma como se colocaban los del crack, dice aquí, el manifiesto crack, dice, tiene de hecho un lenguaje que lo acerca al nicho de los lectores cultos que ven en la novela, algo más que un pretexto para leer una historia interesante. Estos jóvenes escritores no pretendían, al menos eso parece, llegar a las masas, sino a un grupo más reducido. Es decir, tenemos escritores que ustedes van a ver en las ideas que ellos van a colocar de novela, eh, eh, la recuperación de los hallazgos de la gran literatura mexicana, latinoamericana y europea o mundial, vamos a llamarlo así, ¿sí? Ellos van a escribir, ok, una serie de propuestas, dice, vean aquí, podemos resumir las propuestas del manifiesto crack. Voy a ver si consigo avanzar un poco. Dice, las propuestas del manifiesto crack y por tanto las del movimiento o grupo en los siguientes términos. Dice así: intención genealógica,
definirse a sí mismos como herederos de la novela que llaman profunda y señalar una ruptura con el movimiento posterior al boom de la literatura latinoamericana. 2. Intención del movimiento. Escribir novelas profundas, con exigencias y sin concesiones para un reducido grupo de lectores cansados de concesiones y complacencias. Temática. No hay un tema definido. La noción temas sustanciales, si bien dice poco, es lo único a lo que podemos asirnos, es decir, agarrarnos, para el posterior estudio de las novelas. Propuesta estilística, estructura no lineal. Vean, aquí está ya la lógica posmoderna. Estructura no lineal, sintaxis compleja, búsqueda de un léxico amplio, polifonía narrativa, propuesta estética, grotesco, caricaturización, realidad deslocada. 6. Propuesta espaciotemporal, cronotopo cero, no espacio ni lugar, todos los espacios y lugares, es decir, puede pasar en México, puede pasar en Alemania, puede pasar en Estados Unidos, no tiene que ser latinoamericano. Propuesta de género literario, la novela. Otros géneros narrativos no son mencionados. Existe la intención de explorar al máximo las posibilidades de la novela. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Sí? Não, eu só queria entender um pouco melhor o que é essa profundidade que fala. Profundidad tiene que ver, es muy complejo, es una expresión bastante extraña, ¿no? O sea, cuando dicen es muy profundo, bueno, ¿qué llamas profundo, no? Colocarse problemas éticos o existenciales, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, un cierto tono existencial, ¿sí? Más que de situarse en una problemática o en un dilema histórico o situacional, es, digamos, plantearse lo que llamaríamos, entre comillas, las grandes preguntas del individuo, ¿sí? Vamos a ver existencial. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de En busca de Klingsor de Jorge Volpi, la pregunta que él se va a hacer, que va a ser muy interesante para intentar responder a esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Vean ustedes, van a apropiarse, por ejemplo, de los grandes autores mexicanos, por ejemplo, la generación de los contemporáneos, que es una de las vanguardias en México, ¿no? O sea, escritores profundamente cultos, ¿no? Muy, muy eruditos, ¿sí? Van a recuperar autores como Juan García Ponce o Sergio Pitol, que son los de la generación del 50, que eran grandes escritores también, escritores que trabajaban en ese registro culto, ¿no? Vean aquí. Ok, aquí va a ver esto, a ver qué más puedo decir. Temas sustanciales, ¿no? ¿Qué más? Bueno, yo creo que hasta ahí, para ir al segundo tema, al segundo texto, para no sobrecargar esta presentación. Bueno, vamos al manifiesto del crack, porque es interesante que tras esta presentación ustedes vean, tengan la posibilidad de ver la publicación de este manifiesto en los periódicos. Ahí está. Aparece ahí. Sí. Ahí está el núcleo duro del crack, ¿no? Los autores. Estos autores, después les paso el texto para que lo vean con calma y puedan verlo mejor, ¿no? Ahí están ellos riéndose un poco. A ver, ahí está. Vamos a intentar. Aquí está, ¿no? Entonces, cada uno de estos autores, ¿no? Van a hablar lo que para ellos es el crack. El primero de ellos es uno
que se llama Pedro Ángel Palú, extraordinario novelista inclusive. Posteriormente tiene novelas buenísimas, conferencias, es una persona muy, muy interesante, Pedro Ángel Palú. Entonces él va a hablar de la Feria del Crack, vean ahí lo que él va a poner. Y entonces él va a hablar, por ejemplo, un libro que era muy actual en aquel momento, que era 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. Él va a hablar de Italo Calvino y de sus propuestas para la literatura de fin de siglo, que sería para él la velocidad, la concisión, etcétera. Espero, no sé si ustedes alguna vez leyeron ese libro de ensayos de Italo Calvino, es extraordinario, si quieren puedo pasárselos. Es realmente una obra fenomenal, extraordinaria, que va a montar muchas de las pautas de la literatura contemporánea, ¿no? Es decir, velocidad, rapidez, la cuestión gráfica, la metáfora, etcétera. ¿Sí? Entonces, vean, Palou cita ya inmediatamente a un autor muy importante ya en aquel momento, ¿sí? Entonces, hay que ser, vean, uno de los valores de Italo Calvino es la levedad, ¿sí? O sea, que se puede trabajar temas densos de forma leve para el lector. Vean que está hablando para un lector de los más media, o sea, de las medias contemporáneas, es decir, para alguien que ya no quiere leer libros pesados, ¿no? Entonces, ok, hay rapidez, ¿ven? O sea, el texto rápido, dinámico, ¿sí? Palou va a ser multiplicidad. Vean que los ejemplos de Palou es la gran literatura, es el Quijote, es la obra de François Rabelais, es el Tristram Shandy, que fue de gran influencia en Machado de Asís, por ejemplo. ¿Sí? Vean la propuesta estética, ¿no? La visibilidad, ¿no? O sea, la prosa que es visible, que es cristalina. Vean a quién cita, a Gustave Flaubert, el padre que inaugura la novela moderna, ¿no? Esa novela que se sostiene, como decía Flaubert, por la fuerza de su estilo, ¿no? La exactitud, la precisión, es decir, no dar demasiadas vueltas en la prosa. Vean, va a citar aquí a Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, el padre de Sherlock Holmes, ¿sí? Vean, cita a Picasso, ¿sí? Es decir, consistencia. Vean, a Herman Melville, ¿no? El autor de Moby Dick, y Bartleby, el escribiente, ¿no? Vean, los referenciales, ¿no? Vean aquí, dice, las novelas del crack no son textos pequeños, comestibles, son más bien el churrasco de las carnes. Que otros escriban los bifes y las albóndigas. A la ligereza de lo desechable y de lo efímero, las novelas del crack oponen la multiplicidad de voces y la creación de mundos autónomos. Empresa nada pacata. Primer mandamiento, vean ustedes cómo hay un homenaje siempre a la alta literatura. Amarás a Proust sobre todos los otros. Es decir, el autor de la monumental En busca del tiempo perdido, ¿no? Esa novela en varios tomos que se propone como una profundización de la experiencia, ¿sí? Vean, las novelas no nacen de la certeza, sino de la duda, de la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Sí, son novelas que se quieren más complejas, no situadas en la infancia. No son optimistas. Rosa significa, no es mamá con azúcar, amables, ¿sí? Vean, Joseph Conrad, el gran autor polaco inglés, ¿no? Sí, El corazón de las sombras, Historia secreta de Costaguana, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes el gran, siempre es la gran literatura. Luego, hablando de la genealogía del crack, otro autor, ¿sí? Ana. Oi. Então, fiquei curiosa a respeito de uma coisa. Esse movimento, ele acontece, do crack acontece mais propriamente no México, mas acontece também no Chile, com o Macondo, e no restante da América Latina, o que estava acontecendo? Também estavam nesses movimentos ou estavam inseridos em outros? También. Mas quando você fala América Latina, você está incluindo o Brasil?
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo conozco más el caso de algunos países hispanoamericanos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, lo que ocurre en América Latina es de que no se forman grupos específicamente como el Craco Macondo, pero los escritores están haciendo ejercicios literarios bastante parecidos, bastante similares. Es decir, no es único lo que está ocurriendo en México y en Chile. Lo que está ocurriendo en México y en Chile es de que hubo grupos que intentaron darle forma eh, programática a esto que estaba ocurriendo en las literaturas en español, ¿sí? O sea, ya en aquella época, contrario al boom, en los años 70, ya desde los 70, 80, empieza a haber autores que trabajan con el tema de la novela urbana, que se deshacen del color local, que buscan dialogar con la gran literatura. Por ejemplo, un escritor argentino como Juan José Saer, por ejemplo, ya está haciendo eso desde los años 70, con novelas como Glosa, El limonero real, Nadie nada nunca, ya están haciendo estas cosas. Sin embargo, no se rejuntan como los jóvenes del crack a hacer un manifiesto y hacer un panfleto y hacer un grupo, ¿sí? Pero este fenómeno está ocurriendo en la literatura en realidad, ¿sí? Más Certo. allá de que se haga un programa o no, esto ya está ocurriendo, ¿sí? Ok, obrigada. Entonces ya ocurre esto. Vean aquí, voy a ir avanzando, ¿no? Aquí Eloy Urroz, otro de los críticos, de los jóvenes del crack, él va a hablar de este norteamericano llamado John Brushwood, que escribe sobre la novela en México en los años 40. Y entonces él habla, claro, es Brushwood, de la novela exigente que se hacía allá en México, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces va a hablar aquí de la influencia de Cortázar, del papel del lector. Sí, voy a avanzar un poco para no detenerme mucho. Yo creo que está más o menos claro cuál era el ideario de este tipo de escritores, ¿no? Ok, van a hablar todos. Vean, Ignacio Padilla, otro de los miembros del crack. Vean aquí en este manifiesto, cada uno pone un pedacito de lo que ellos consideran que debe ser la literatura. Vean, va a citar a Fernando Pessoa, por ejemplo, ¿no? O sea, Álvaro de Campos, vean los heterónimos. Es decir, siempre está, vean, Edgar Allan Poe, ¿sí? Es decir, siempre está la gran literatura, el gran pensamiento. Por ejemplo, tenemos aquí a José Ortega y Gasset, el gran filósofo español de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? El que escribió La rebelión de las masas, ¿no? Y El arte deshumanizado para hablar de las vanguardias literarias, ¿sí? Entonces, vean ustedes cuáles son los referenciales, ¿no? Que van a estar ahí. Vean a Beckett, ¿no? Y Esperando Godot. Vean, aquí está Final de Partida. Vean, aquí de quién hablan, de Faulkner, Onetti, Juan Rulfo, Vicente Guidobro. ¿Perciben? O sea, se trata de escritores, vean ustedes, Brecht, a Kafka, bien, vean, perciben ustedes, el Amadís de Gaula, vean ustedes aquí, ¿sí? O sea, siempre está Ovidio, es decir, siempre está la gran literatura como referencial teórico, ¿no? Vean, Cervantes, Stern, Rabelais, Dante. ¿Eh? Ahí está, ruptura y continuidad, o sea, cómo se posiciona. Bueno, aquí está Ricardo Chávez Castañeda también, ¿no? Voy a ir avanzando para no detenerme mucho. Yo creo que ya está demasiado claro. Yo les voy a poner a ustedes estos documentos, se los voy a pasar para que le interese después entrar en estos detalles, ¿no? Y Jorge Volpi, ven, el autor de En busca de Clinsor, ¿no? Él del grupo es el escritor que más famoso se hizo, es decir, fue quien más invirtió en la carrera literaria y realmente es un escritor bastante conocido tanto como novelista como ensayista, ¿no? Entonces, él es el autor de En busca de Clinsor, ¿no? Entonces, vale mucho la pena leer esto. Voy a parar de compartir esto, ¿sí? Para pasar a otro documento, ¿ah? Que va a tener que ver con esto. El siguiente documento.
que tiene que ver con el crack y la globalización. Va a ser importante, muy, muy importante esto. Ok, vean, aquí está otro artículo que es sobre el crack y la globalización. ¿Sí? Vean cómo se llama el título. Los inicios de la globalización en la narrativa mexicana, la generación del crack. Este texto fue escrito, dice aquí, han transcurrido 20 años, etcétera, desde la antología del crack. O sea, ya se sitúa esta autora en un momento en el que ella puede hacer, digamos, un balance de lo que ocurrió con ese fenómeno literario, con ese grupo, ¿no? Entonces va a hablar, ¿no?, de cómo este tipo de literatura o de fenómeno estaba dando respuesta a fenómenos transnacionales. Vean aquí, dice, en 1996 va a hablar de los chilenos, ¿no? Sergio Gómez y Alberto Fuguet, ¿sí? O sea, los van a relacionar y va a hablar un poco de Macondo nuevamente, ¿no? Entonces va a hablar de cómo Macondo va a recuperar esa idea del ser humano en la aldea global, ¿no? Vean aquí, dice, recurrimos al fax. Creo que ya hoy en día ya ni siquiera se recurre más al fax, ¿no? Nosotros mandamos directamente un email, un WhatsApp, ¿no? Dice DHL a la internet, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vean aquí, ¿no? Vean, dice, en el prólogo aseguran que los planteamientos ideológicos de los autores del boom se habían desvanecido. Entonces, vean, nuevamente, vean, entre elegir PC o Macintosh, Macintosh es la futura Apple, ¿no es cierto? Entonces, vean aquí cómo va a estar. Entonces, aquí está, dice, la provocación se encuentra ya en el título de la antología Macondo, que no es ni Macondo ni McDonald's, sino una mezcla y un juego de palabras, que es al mismo tiempo una burla y un homenaje a García Márquez, ¿no? Entonces aquí viene toda esa cuestión, ¿no? Ajá. Aquí viene todo lo que tiene que ver con el ideario de Macondo, ¿no? ¿No? Luego aquí viene ya el crack en México, también en 1996, ¿sí? Se hacen también famosos, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Vean esta cita que es muy interesante. Dice aquí, experiencias como la antología Macondo o el manifiesto del crack revelaban más bien el intento de escapar de la marca narrativa hispanoamericana, entre comillas. Ello no implicaba en ningún caso abjurar del boom, el cual, por el contrario, encarnaba la posibilidad de engarzarse, o sea, de amarrarse, con una de las tradiciones más ricas de la literatura hispanoamericana, sino de la manipulación académica, comercial y crítica que le siguió. Es decir, de denunciar la puesta en funcionamiento de una especie de maquila literaria para la exportación del exotismo regional. Es decir, esto es importante de ser retenido, es decir, la idea era escapar contra el exotismo que podía ya estar, digamos, presente en la estética del boom, es decir, escapar de una cierta marca en los modos de escritura ya tornados convencionales. ¿Ok? Entonces aquí viene, a ver, ¿qué más? Professor, então, posta então nesse sentido, qual o significado? Desculpa. A ver, puesta de poner. Ah, ok. E máquila? Maquila la maquila es donde se ensamblan finalmente las mercancías. Por ejemplo, la maquila lo que hace, por ejemplo, es en una empresa en México, por ejemplo, llegan de Estados Unidos y de Canadá chips, carcasas, monitores, pantallas, cables, etcétera, y ahí son finalizados para darle forma a una televisión o a una computadora. La maquila es el lugar donde se ensambla todo esto. Ok, obrigada. Donde se ensambla esto.
Entonces, ahí está, y bueno, la de los autores un poco. Ahí está un poco. Y yo voy a pasarles después a ustedes estos artículos para que los lean con más calma, ¿no? Para no sobrecargarlos. Yo creo que está quedando bastante claro qué era el crack, ¿sí? Y cómo va a ser importante justamente en la idea de inaugurar, ¿no? Una forma de escritura acorde con los problemas económicos y culturales propios de la década de 90, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Porque son autores que curiosamente son bastante importantes y pertinentes para nosotros, es decir, lo que ellos estaban proponiendo en aquel momento tiene que ver con los abordajes teóricos o las preguntas que le hacemos a la literatura, ¿sí? Vean, tenemos este artículo de Héctor Perea, que es cortísimo, son 3 páginas, no es más que eso, pero lo que él va a hacer va a ser interesante, él va a dar testimonio de cómo él presenció tanto el nacimiento del crack como de el embrión de donde habría surgido el crack. Dice, vean usted, hace algunos años me tocó presenciar un hecho paradójico. Durante un encuentro de jóvenes creadores, escuché el manifiesto de algo que se llamó Generación Fría y que después daría inicio al crack. El autor era Ricardo Chávez, uno de los del crack. Ok. Y entonces, ¿no? O sea, vamos a ver, dice, ¿qué fue lo que dijo Chávez? Dijo que esta generación de narradores tenía en sus características no imponer propuestas ni admirar a nadie, aceptar heterogeneidad de sus miembros como aglutinante, no ser grupo de escritores, sino estar agrupados en bloques, ¿sí? Formarse en un taller, en una oficina de escrita creativa, ¿no? Sí, y que los acontecimientos inmediatos con repercusión social influenciaban en el producto literario. Ahí está, de Cana a ellos. ¿Sí? Dice, de este autor recogí más adelante una idea de cuento, ¿no? A partir de ahí, bueno, van a surgir los escritores del crack que se van a denominar a sí mismos craqueros para no llamarse cracudos, ¿no? Porque cracudo creo que es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cómo van a surgir entonces este grupo? Se los voy a mandar a ustedes este texto, que es un testimonio de 3 páginas, vean, era cortísimo, solamente para que vean la genealogía. Pedro. Não, só uma dúvida, para entender um pouco por quê. Assim, ali falava que eles não admiravam nada. De não admirar nada é um rompimento com referências, eles tinham uma coisa mais de uma certa autonomia, de uma inovação. E se era daí que vinha esse termo de geração fria, uma geração que não tem Claro, compromisso. hay un gesto iconoclasta. Claro, hay un gesto juvenil iconoclasta, ¿no? Es decir, una de las características de los jóvenes es ser iconoclastas, ¿no? Decir, no creo, no me representan, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Después van a descubrir que no. Por eso, para responder a tu pregunta, Pedro, va el último slide. Va el último slide, que es un documento que ellos mismos elaboraron muchos años después y que bautizaron como post-manifiesto del crack. ¿Sí? Ellos mismos elaboraron un post-manifiesto, o sea, años después ya de haber escrito y ver qué habían hecho, ver qué sobrevivió, qué quedó, qué no quedó, cuál es el balance que se puede hacer de esa empresa cultural. Dice, escrito por miembros del grupo Crack 20 años después de haber lanzado su manifiesto, este texto resume el acontecer de la literatura latinoamericana en las 2 últimas décadas. Vean ustedes, el texto se sitúa en 2016. ¿Ok?
Vean entonces, vamos a ir leyendo rápidamente porque les voy a mandar a ustedes este documento de 7 páginas, porque vean ustedes que son solo enumeraciones, ¿sí? Vean, ¿vieron cómo son puras enumeraciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, habrá que leerlo cada uno después con calma porque no nos va a dar tiempo. Pero vean, por ejemplo, vamos a hacer un breve paso, ¿no? Vean, dice que 20 años no es nada. Empieza diciendo uno que 20 años no es nada. Para el que más o menos sabe, es una letra de un tango argentino, ¿no? Ese que dice que 20 años no es nada, que es febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Volver con la frente marchita, las mieles del tiempo cambiaron. Alguna cosa así, ¿no? Entonces vean que hay una referencia ya transnacional latinoamericana. Observen cómo se trata de escritores muy interesantes que están viendo cómo pulsa la literatura más allá del sistema literario mexicano. Lo que quiero que vean es cómo la literatura se advierte como transnacional, es decir, como ya no sujeta a las pautas de una geografía local única, ¿sí? Entonces, observen. Aquí dice, 22 años atrás, 5 aspirantes escritores empezaron a escribir, ¿no? Dice, hablan, vean ustedes, es invierno del 94 y vuelve el PRI a ganar. Vean cómo recuperan la política. Se enteran de que también en Chile hubo otros. Vean, dice, no les gusta su época, dice, la globalización está allí, neoliberalismo, ¿sí? Han leído a Borges, Rulfo Paz, etcétera. Sí, dice, afuera hay unos que todavía cultúan a García Márquez, ¿sí? Etcétera. Entre 90, los 5 pasan de moda. Dice, aquí habla, ¿no? Dice, la literatura se convierte en mercado literario. Observan cómo por ejemplo, vean qué interesante, el mercado se alimenta de los escritores, entre comillas, rebeldes, ¿sí? Cuando ustedes lean, por ejemplo, la obra de un escritor importante como Roberto Bolaño, pregúntense por qué al mercado le gusta tanto vender y comprar libros de un escritor que decía que detestaba la literatura de mercado y que sin embargo hizo literatura para el mercado, ¿sí? O sea, vean cómo la rebeldía es un gesto que se vende, ¿no? De manera dócil. ¿Ok? Va a hablar del mercado editorial español, ¿sí? De cómo ustedes deben saber que la mayoría de los libros en español son monopolizados por las grandes editoras españolas como Alfaguara, Sexbarral, ¿cómo se llama? Plaza y Janés, etcétera, ¿no? Aquella Mondadori, que creo que ya es también española, Anagrama, ¿sí? Vean ustedes cómo van hablando del mundo transnacional, ¿no? Hablan del mainstream, ¿sí? Ven que el tiempo pasa, ahí está. Y van a hablar de las novelas, es decir, vuelven a hacer un balance de su obra, ¿ok? Aquí van a ver, vean, el crack, una poética, vean aquí, el crack nació como la defensa de la novela total, mercancía internacional, forma de arte. Y vean que citan una novela que se cuestiona a sí misma, como Rabelais, Cervantes, Sterne, ¿sí? Van a hablar de un escritor famoso ya como John Maxwell Coetzee, ¿sí? Vean, van a hablar del Quijote, de Melville, ¿sí? Vean nuevamente, nuevo septenario de bolsillo, vean aquí. Vean, solo vamos a leer esta, dice aquí. El crack no fue ni pretendió ser nunca una generación ni un movimiento, no digamos una estética. Se trató más bien de una invitación o de una actitud, o de la invitación a recuperar actitud ante la escritura y a la lectura,
que interpelaba editores, autores y crítica, pero el manifiesto estaba, dicen ellos, dirigido principalmente hacia los lectores. ¿Sí? Ok, ahí está. Bueno, voy a mandarles después este documento. Aquí hablan de el crack fue una amistad literaria, un archipiélago de soledades. Vean qué interesante. Esa frase, archipiélago de soledades, era la forma como se definían a sí mismos los poetas de la generación mexicana culta, llamada los contemporáneos, se llamaban así, que era un grupo de autores de la década de 20, 30, que hacen literatura y poesía contemporánea. Cada uno trabaja de una determinada forma y se denominan a sí mismo que ellos son un archipiélago de soledades, ¿no? Vean el uso poético de la palabra. ¿Sí? Entonces, ahí está básicamente lo que era el crack. ¿Sí? Vamos a ver un segundo. Permítanme un segundo. Entonces, espero que más o menos vaya quedando claro qué eran estos escritores del crack y cómo ellos tienen mucho que ver con las preguntas que nos hacemos en la contemporaneidad literaria, principalmente cuando tenemos como gran referencial al boom de la literatura hispanoamericana. ¿Ok? Entonces, para finalizar esta primera parte de nuestro encuentro, voy aquí a proyectar esta novela de Jorge Volpi, que es una de las novelas más famosas, o la más famosa del crack, que se llama En busca de Klingsor, ¿no? Esta novela que estaba en nuestro curso, y es muy interesante esta novela, ¿sí? Que publicó Jorge Volpi. Vamos a ver en qué año la publica, creo que es en el 90 y... a ver si aparece por aquí. ¿En qué año? 99. Aquí está. Publicada por primera vez en 1999. En busca de Klingsor. ¿Sí? A ver, voy a dejar aquí la portada. Espero que salga completa aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esta novela? Esta novela pasa, los personajes, unos son alemanes, uno de los narradores es alemán, el otro es norteamericano, o sea que tenemos la primera pregunta, que es el problema de la lengua. ¿Cómo es posible que leamos en español una novela en que los diálogos pueden estar en alemán o en inglés, ¿no? Entonces, primeramente. ¿Y qué es lo que pasa? Es una novela donde los protagonistas van a ser grandes físicos del siglo XX, ¿no? Todos ellos involucrados en la invención de la bomba atómica, ¿sí? La novela ocurre muchos años después, pero se reporta a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en el momento en el que los alemanes están fabricando o queriendo fabricar la bomba atómica, y al mismo tiempo los norteamericanos también están preocupados en fabricar esa bomba atómica que es la que va a dar el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en ese momento ya está claro que quien tenga la bomba es quien va a ganar, ¿no? O sea, ahí va a estar es la gran arma, ¿no? Entonces, lo que hay entonces es, la novela se llama En busca de Klingsor porque muchos años después de que ya termina la guerra, muchos años después de que ya inclusive se enjuician a muchos de estos científicos, o otros son absorbidos en Estados Unidos para trabajar en los colegios y en los grandes centros de investigación, en Estados Unidos empieza a circular el rumor de que en la Alemania nazi habría un tal Klingsor. Klingsor sería el seudónimo
de una especie de asesor de Hitler que le decía a Hitler dónde emplear los recursos para los proyectos científicos y armamentísticos. ¿Sí? Digamos, ese tal Klingsor, que es un seudónimo, era el que determinaba para dónde iba el dinero en las investigaciones, a quién se apoyaba y a quién se llevaba. Entonces, la gran pregunta que se hacen en Estados Unidos, los científicos, es, ¿era posible entonces que los científicos, ¿no? Porque dicen, quien ocupaba el lugar de Klingsor, obviamente era otro científico, uno de los grandes científicos. O sea, ¿cómo alguien, vean ustedes, cómo alguien que piensa que el conocimiento científico tiene que ser neutral, que no puede estar al servicio de la política, ¿sí? que la verdad tiene que ser desinteresada, va a instrumentalizar el poder y subordinar la ciencia a los intereses de alguien? ¿Sí? Ahí hay una gran pregunta existencial y vital. Es decir, ¿existe el conocimiento científico o el conocimiento necesariamente es ideológico o es interesado? Es decir, hay una pregunta que nosotros todavía estamos dando vueltas sobre ella, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos hablar? Por ejemplo, en el campo ideológico, ¿nosotros podemos aceptar las ideas de un gran intelectual de derechas o de un gran intelectual de izquierdas? El hecho de ser de izquierda o de derecha, es decir, que tiene una opción política, ¿es obstáculo para que este hombre diga la verdad? La verdad puede ser neutral y desinteresada, sea uno de derechas o de izquierdas. ¿Cómo se concilia esta cuestión del saber? La novela es una novela extraordinaria porque va a tener una reflexión histórica muy buena, muy interesante. Ahí va a estar la biografía de todos estos grandes científicos. Va a ser escrita en clave de novela policíaca. ¿Sí? Hay distintos fragmentos de cuestiones existenciales, o sea, los personajes se preguntan, ¿no?, sobre lo que están haciendo y cómo la llegada de la Segunda Guerra Mundial y de la polarización política los quita o los tira de su zona de confort, ¿sí?, donde todos ellos podían ser amigos, ir a congresos juntos, juntarse, trocar ideas, eventualmente tener relaciones de amistad, tomar la copa, frecuentar las mismas fiestas, para de repente dividirse en grupos. ¿Sí? La política llega ahí para separar a grupos que serían homogéneos. Preguntémonos, si no hubiera habido el golpe de 2013 contra Dilma, ¿sí?, y todo hubiera seguido su camino tranquilamente y no hubiera venido Michel Temer, ni Bolsonaro, ni todo el escándalo en que nos encontramos, ¿existiría ese uso negativo de la camiseta verde-amarela? ¿Mantendríamos como si nada las amistades? Nosotros sabemos que por la polarización muchos amigos se deshicieron, muchas parejas terminaron, todo el mundo descubrió que tenía un tío bolsonarista en el grupo de WhatsApp, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la política llega para alterar o trastocar la aparente normalidad en la que nos encontramos? ¿No es cierto? Hay una serie de preguntas que se hace Jorge Volpi en esta novela y que son muy interesantes, pero lo que vean, lo más interesante, que tiene que ver con el manifiesto del crack. Él consigue hacer una gran novela sin hablar del color local mexicano, sin tocar nada, ningún personaje mexicano, sin nada en español, o sea, nada, nada de eso ocurre en la novela, ¿sí? Él no necesita insertarse en ninguna de las tradiciones o de los lugares de la literatura o del sistema literario para decir que puede seguir haciendo gran literatura. ¿De acuerdo? Entonces, vean que esta novela es una extraordinaria expresión de lo que es la estética del crack, teniendo en cuenta que ellos se colocan en ese momento histórico, porque además
es una novela de una lectura muy fácil. O sea, a pesar de que en el relato que yo hago parezca una obra difícil, una obra compleja, es una obra muy, muy fácil de leerse. Es una obra muy agradable, que fluye, que camina, es decir, dialoga con las subjetividades propias de esse momento histórico. O que você acha disso? En el que se... O ¿Eh? que você acha dessa... Porque, assim, eu não li, eu não sei muito bem dizer ainda, mas a princípio me causa um certo estranhamento essa escrita, ele como mexicano, fazer essa escrita totalmente apartada da realidade da época, da realidade do país dele, e se investir num mundo que, enfim, já tem bastante, já tem uma literatura, de certa forma, vasta, ou, enfim, uma grande literatura sobre esse tema, não do mesmo enredo do que ele escreve, mas e ele se aprofunda, enfim, a escolha do tema, de onde vem também, mas me causa inicialmente um certo estranhamento que ele como mexicano, escreva algo totalmente apartado da realidade histórica, do tempo histórico em que ele está vivendo naquele momento. E aí, como você já leu, eu não sei se alguém pegou esse livro, mas eu fico um pouco curioso para saber qual é a impressão, assim, Bueno, es leída como una gran novela, intrínsecamente como una gran novela, ¿sí? No es vista como una mala novela. Ahora, es una novela que responde a un manifiesto, responde a un programa de literatura, ¿sí? Es decir, es una obra que programáticamente atiende a eso. Ahora, lo más interesante, como ellos mismos dicen en el manifiesto, y yo ahí sí concuerdo, la voz está con el lector. O sea, hay que leerla para ver si funciona o no funciona, ¿no? Eso es lo importante en este caso. ¿Ok? Bueno, voy a finalizar esta primera parte de nuestro encuentro.